El año pasado te mostré cómo recreé el Doom clásico pero utilizando Unreal Engine. Y hoy te voy a mostrar cómo agregué el segundo nivel. Pero no solo eso, porque también agregué nuevas armas, como la motosierra. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. El Doom del 93 fue un juego increíble y como un gran fan hice la recreación más fiel posible utilizando el motor Unreal Engine. Usé los sprites y sonidos originales, creé todo el primer mapa siendo lo más detallista posible, agregué todos los objetos donde deberían estar, etc. Pero todo eso te lo conté en detalle en un video anterior. Igualmente, si no lo viste no pasa nada, porque podés verlos en cualquier orden. Incluso hay un tercer video en donde te conté que implementé multijugador para que puedas jugar con otras personas. Y justamente en ese video prometí que si llegábamos a los 10.000 likes iba a ser el segundo nivel. Porque para ser sincero, no tenía tantas ganas de hacerlo y tiene un número que sinceramente para mí era una locura. Pero... ¿Me estás diciendo que llegamos? Sí, 20.000 likes, una locura. Así que te agradezco muchísimo, porque si no, no estaría haciendo este video. Tardé un poco en hacerlo porque estoy dedicando la mayoría del tiempo a mi propio juego, el gran proyecto Patas. Así que si no lo conoces, te invito a ver los videos. Pero bueno, basta de spam, empecemos. Lo primero que hice fue el modelo del nivel. Para eso abrí Blender y me puse a agregar todos los suelos y paredes, uno por uno para que quede exactamente igual que en el juego original. Nada, mentira, no iba a cometer el mismo error que la primera vez. Utilicé GZ Doom, que es una herramienta para modders, para descargar el archivo OBJ con el mapa entero del segundo nivel. Este archivo lo puedo importar en Blender y con eso ya tengo todo el mapa con lujo de detalle. Si bien esto me ahorra muchísimas horas, no me lo soluciona totalmente, porque las puertas no son puertas y los ascensores no son ascensores. Con esto me refiero a que el mapa no es más que una combinación de planos con las texturas en los lugares correctos. O sea, esto que vemos acá no es una puerta, es un plano, o bueno, una pared, con la textura de una puerta. Así que tuve que buscar todas las puertas y ascensores que hay en el mapa y separarlos en modelos aparte. Una vez terminado, lo importé en Unreal Engine, lo acomodé más o menos y luego le agregué la lógica de movimiento a las puertas, que por suerte ya lo tenía implementado de antes. Lo que no tenía implementado era el sistema de ascensores, pero seamos sinceros, en este juego un ascensor es muy similar a una puerta, va para arriba y va para abajo. Y la única diferencia es que nos subimos arriba, así que con unas pocas modificaciones ya tenía los ascensores funcionando perfectamente. Acá pensé que ya habría terminado el sufrimiento de crear todas estas malditas puertas, pero pasó algo. Me di cuenta que me faltaban los secretos, y el nivel 2 tiene 6 secretos. 6, así que volví a Blender e hice lo mismo que antes pero con todos los secretos. Pero me di cuenta que algunos secretos tienen botones, botones que activan cosas, así que también tuve que separar esos botones en modelos aparte, llevármelos a Unreal Engine e implementar un pequeño sistema que haga que al apretar un botón se activen ciertas puertas. Por suerte fue algo relativamente sencillo de hacer. Listo, les prometo que no vamos a hablar de puertas nunca más en este video. Obviamente agregué un secreto extra que es para que te suscribas y le des like al video. Hacer el segundo nivel también involucra hacer nuevas armas, así que seguí con la gran, única y tan famosa motosierra. Empecé obviamente haciendo el modelo 3D y para eso me basé en los sprites originales para que más o menos tenga la misma forma. Y yo creo que no quedó tan mal. Agregué algunas animaciones para cuando caminás, cuando estás quieto y cuando atacás. Para la de atacar lo separé en 3 animaciones. Una de cuando comienza a atacar, otra cuando está atacando y otra cuando termina de atacar. Y agregué este detalle súper innecesario que se llega a ver muy poco en el juego, pero pintó hacerlo. Y me gustó bastante cómo quedó. Sin esto sentía que la motosierra no estaba haciendo nada, que estaba ahí quieta y ya. Una vez terminada, importé el modelo en Unreal Engine e implementé toda la lógica para que sea funcional. El funcionamiento es bastante simple. Cuando el jugador mantiene apretado el clic, se ejecuta el ataque e internamente se chequea si la motosierra está tocando a algún enemigo en un radio determinado. Y en ese caso, se aplica un daño por segundo. Obviamente, si el enemigo muere, se activa el desmembramiento. Quedó relativamente bien, pero siento que le falta algo. Sí, falta un poco bastante de feedback. Así que lo primero que hice fue agregar audio, y eso ya levantó muchísimo. Otra cosa que noté al estar muy cerca del enemigo fue que la sangre que había hecho antes era muy mala. Así que tomé prestadas unas partículas que tenía de un asset que compré para el proyecto Patas y la cambié. Ahora creo que está mucho mejor, pero aún así faltaba una cosita más, y eso era el screen shake. Así que lo agregué para cuando atacás y si estás dañando a un enemigo, el movimiento superior. Luego seguí con el otro arma que aparece en este nivel, y esa es la gran Chain Gun.
Como siempre, empecé con el modelo 3D, que fue mucho más sencillo que el de la motosierra, incluso para animar. Agregué las animaciones básicas de caminar y de estar quieto. E hice lo mismo que antes, una cuando empieza a atacar, otra cuando está atacando que se repite y otra para cuando termina de atacar. Importé el modelo en Unreal Engine e implementé las mecánicas necesarias para que el arma pueda disparar. Y funciona así: cuando mantenemos apretado el clic, empieza a tirar raycast cada cierta cantidad de tiempo, y si detecta a un enemigo, le aplica daño. Súper simple. Para que no sea súper precisa, hice que tenga un poco de desviación, pero como podemos ver es muy sutil. Como pasó antes, sentía que le faltaba algo, y obviamente eso era agregarle feedback. Así que también agregué el sonido, el screen shake y listo. Por última vez volví a Blender para hacer los modelos nuevos que aparecen en el nivel 2. El botiquín de salud pequeño, la caja pequeña de balas de la chain gun, la caja grande de balas de la chain gun, la mochila y la tarjeta de acceso. Los importé en Unreal y les agregué el funcionamiento. Por ejemplo, que el botiquín te cure, que las cajas de balas te den balas y que la tarjeta de acceso te abran las puertas. ¿Cómo puertas? Dijiste que no ibas a hablar más de puertas, pelotudo. Lo sé, pero en ese momento me di cuenta que tuve que agregarle una pequeña funcionalidad extra a las puertas para que solo se puedan abrir si tenemos la tarjeta de acceso. También tuve que agregar la lógica de la mochila, que al obtenerla, además de darte algunas balas, te duplica la cantidad de balas máxima. Luego seguí con la iluminación, algo que es muy complicado y lleva muchísimo tiempo. Tuve que hacer un pequeño sistemita para que haya luces que se apaguen y se prendan gradualmente y también para que parpadeen. Este segundo nivel tiene muchísimo más trabajo que el primero, es mucho más grande y tiene muchos más detalles, así que me tomé el trabajo de mirar luz por luz y agregarlas lo más parecido posible. La parte más complicada, pero que a su vez me encantó como quedó, fue la de este secreto, que está todo oscuro y las luces parpadean muy poco. Toda la iluminación me llevó aproximadamente 2 días, pero creo que quedó bastante bien. Mi intención era que se sienta como que estás en el nivel del Doom original, y para eso también agregué en este nivel la música, y al igual que en el primero, usé la música original, pero luego lo cambié por covers que me hizo el señor David KBD, así que muchísimas gracias porque quedaron buenísimos. Después hice algo bastante aburrido, que fue agregar todos los objetos que hay en el nivel. Para eso fui navegando lentamente por todo el nivel en el juego original y en Unreal Engine a la vez, mirando y agregando objetos uno por uno para que quede lo más igual posible. Así que si encontrás algún ítem que está mal o que falta, por favor avísame. La cantidad de ítems en el nivel varían dependiendo de la dificultad del juego, y como esta recreación no tiene dificultad, usé la dificultad media. Y listo, tenemos el nivel terminado, aunque siento que falta algo, ¿no? Ah, los enemigos. Me olvidé completamente de agregarlos, así que obviamente lo hice, y ya que estaba les hice una pequeña mejora a los pelados que disparan. Antes el pelado te disparaba y era instantáneo, no había forma de esquivarlo. Por más que te muevas súper rápido siempre te la iba a dar. Pero ahora, antes de que el pelado dispare, espera algunos milisegundos que son casi imperceptibles, pero sirven para moverse y eventualmente esquivar del disparo. Lo estuve probando bastante y creo que ahora está mucho mejor que antes, pero me gustaría que me dejes en los comentarios qué te parece este cambio. Y de paso me dejas un like si te gustó el video, porque eso me sirve muchísimo. Pero pará, no te vayas, porque quiero definir un nuevo objetivo de likes para este video, que yo creo que no vamos a llegar, pero bueno, probemos. Si llegamos a los 50.000 likes, voy a hacer el tercer nivel, las armas que faltan, y de chapa voy a agregar portales en el modo multijugador.